Hola, ¿qué tal amigos de Labor School? Bienvenido a nuestro curso de formación laboral en manipulación de alimentos y bebidas basado en la resolución 2674 del año 2013. Estaremos entonces acompañándolos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Gallego Recalde. Yo soy ingeniero agroindustrial, magíster en seguridad y salud en el trabajo. Labor School es un programa de formación laboral de la organización ACERCOP. En esta primera lección vamos entonces a estudiar los conceptos básicos de los alimentos y para eso pues tenemos que remitirnos a las definiciones que encontramos en la resolución 2674. Allí encontramos una definición muy importante que es la que nos lleva a nosotros a este proceso de formación y precisamente es la definición de qué es un alimento. Y lo que tenemos que decir acerca de los alimentos es que pues son todos productos, como lo dice esta definición, todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Y aquí encontramos entonces dos claves muy importantes, y es la importancia de los alimentos, porque es importante ingerirlos. Y es importante ingerir alimentos porque nos ofrece y nos aporta dos cosas a nosotros como seres humanos, los cuales son los nutrientes, que ya vamos a ver a continuación cuáles nutrientes podríamos encontrar en los alimentos, y a partir de los nutrientes pues nosotros podemos también recibir en este caso la energía para que nuestro cuerpo funcione bien, y cada uno de los nutrientes pues veremos tiene su función. Esto es entonces precisamente lo que nos aportan a nosotros los alimentos. Aquí encontramos entonces los nutrientes que podríamos encontrar nosotros en los alimentos. Encontramos entonces, en primer lugar, aparecen las proteínas, quienes nos ayudan a crecer y a reparar tejidos. Entre ellos encontramos productos como el pescado, el pollo, las carnes, los huevos, pero también aparecen las legumbres. Encontramos como segundo nutriente los glúcidos o carbohidratos, también se conocen así, y su función en el organismo es aportar energía. La segunda función que mirábamos ahorita en la definición de lo que nos puede aportar a nosotros los alimentos. ¿En qué alimentos podemos encontrar glúcidos o carbohidratos? Los podemos encontrar en cereales como el pan, las pastas, en algunas frutas, hortalizas, en las papas particularmente. Encontramos otro nutriente importante como son las grasas. Las grasas entonces, al igual que los glúcidos o carbohidratos, pues también nos aportan energía, y esa energía pues la podemos recibir a partir de los aceites, mantequillas, margarinas, tocino, bueno, las grasas de origen vegetal y de origen animal. Estos tres primeros, proteínas, glúcidos o grasas, podemos entonces considerarlos como los macronutrientes, así se conocen normalmente estos tres primeros. Estos dos que vienen a continuación se conocen como micronutrientes. Comparados con los primeros, los macronutrientes nuestro cuerpo los necesita en mayor cantidad. Los micronutrientes, como las vitaminas y las sales minerales, quienes nos ayudan a tener o a regular el funcionamiento del organismo, nos ayudan a tener defensas, ¿sí? Y que las encontramos en las hortalizas, las frutas, y para el caso de los minerales pues en alimentos muy diversos. Pues son nutrientes que nuestro cuerpo los necesita, pero en menor cantidad comparado con los tres primeros. Aparece aquí al final en este cuadro el agua. El agua no es un nutriente, pero sí es un producto fundamental en nuestro organismo. Se dice que nuestro cuerpo humano está constituido por 60% de agua, y el 40% restante serían entonces entre los nutrientes que acabamos de mencionar. Por eso la importancia del consumo de agua, porque interviene en funciones vitales de nuestro organismo. ¿Qué otros conceptos podríamos encontrar en la resolución 2674 que nos ayudan a entender muy bien las buenas prácticas de manufactura? También encontramos entonces los alimentos adulterados. ¿Cuándo podríamos encontrar un alimento adulterado? Cuando encontremos un alimento al cual se le han sustituido, se le han quitado o se le han reemplazado algunas sustancias
pues que incluso no están autorizadas. Sí, entonces hay productos a los cuales les agregan sustancias no autorizadas y allí estamos infringiendo en una adulteración de los alimentos. Cuando el alimento haya sido sometido a algún tratamiento para disimular u ocultar que de pronto el producto haya tenido alguna falla, haya perdido su calidad en su color, en su olor y de manera fraudulenta se trate de solucionar este problema. Aquí estaríamos incurriendo entonces en una adulteración del alimento. Miremos algunos ejemplos. Podríamos encontrar entonces aceite de oliva. Se ha encontrado en el mercado aceite de oliva mezclado con otros aceites de baja calidad, incluso del mismo aceite de oliva, pero podríamos encontrar un aceite de oliva refinado combinado con aceite de oliva virgen o con aceites de otro tipo de vegetales. También encontramos entonces leche adulterada. La leche también la han adulterado, incluso la puedan vender todavía adulterada, y lo hacen agregándole agua o polvos de color blanco con el objetivo de pues, hacer rendir el producto y vender pues, mayores cantidades. Han encontrado también en la leche en algunos lugares del mundo al cual le han agregado melanina, quien es una sustancia que se utiliza para falsear el contenido proteico de la leche. Otro concepto importante, encontramos el alimento alterado. Un alimento alterado es aquel que ha sufrido entonces una modificación o degradación parcial o total de sus constituyentes, y esto sucedido debido a agentes físicos, químicos o biológicos. No solamente se limita a esto, sino que también cuando encontremos un alimento que está por fuera de su vida útil, es decir, un alimento que está vencido, o si este alimento fue almacenado en condiciones pues inadecuadas que generaron una alteración, podríamos encontrar entonces un alimento alterado. Si hablamos de un agente físico, podríamos entonces hablar, por ejemplo, de las temperaturas. Entonces, cuando un alimento es sometido a temperaturas muy bajas y no es la temperatura a la cual debe ser almacenado ese producto, entonces lo que hace es alterar el producto. Por ejemplo, si metemos una manzana a un congelador, lo que sucede en la manzana es que se arruga y lo que estamos viendo es una alteración del producto acá. Por otro lado, si colocamos un producto en cocción y es sometido durante mucho tiempo, se pasa el tiempo, podría suceder que el producto se queme y también está sucediendo una alteración en el alimento. Se detecta fácilmente por su olor, color y o aspecto. Aquí encontramos una alteración en un alimento por un agente biológico, ¿sí? ¿Qué podría ser? En este caso encontramos un hongo que ha afectado esta naranja. Un agente químico que altere un alimento podría ser entonces algún producto como sal, de pronto en un producto que no tendría que llevar sal, o jabones o desinfectantes que en algún momento podrían generar una alteración en los alimentos. Sigamos entonces con otro concepto importante como lo es el alimento contaminado. Un alimento, esta definición podría ser similar a la anterior, simplemente que aquí cuando hablamos de agentes o sustancias extrañas que estén presentes en el alimento, entonces sí podríamos encontrar una diferencia en lo referente a los agentes físicos. En el anterior pues veíamos la diferencia o hablábamos de las temperaturas. Acá un agente físico que hace que un alimento esté contaminado, entonces podría ser en este caso todo objeto extraño como pelos, suciedades, fragmentos metálicos o vidrio, ¿sí? Pero si encontramos agentes biológicos, podríamos entonces hablar de bacterias, virus, parásitos, hongos, que también podrían estar presentes en cantidades superiores a lo permitido, como lo veíamos ahorita en la definición. Cuando está por encima de lo permitido, pues entonces se considera que el alimento está contaminado. Y contaminantes químicos o agentes químicos que pueden generar pues, riesgo en los alimentos, podemos hablar entonces de pesticidas, aditivos alimenticios, conservantes, productos de limpieza, entre otros productos.
Otra definición importante: alimento fraudulento o falsificado. Dice, se le designe o expenda por nombre calificativo distinto al que le corresponde. Lastimosamente en el mercado se han encontrado algunos alimentos falsificados. Hay empresas que funcionan de manera fraudulenta y lo que hacen es pues elaborar etiquetas falsas que contienen el diseño de otras empresas y lo que hacen es pues falsificar para vender de manera ilegal. Falsifican el nombre de la empresa, no es de su verdadero fabricante, y pues todo esto lleva a la equivocación en los consumidores. Aquí, por ejemplo, encontramos en esta imagen cómo tratan de hacer las mismas etiquetas, pero obviamente estos nombres de estos productos pues no corresponde al que normalmente contiene el producto o la empresa que lo produce. Miremos otro ejemplo, otro concepto importante de alimento perecedero. ¿Cuándo encontramos o qué diferencia un alimento perecedero de otro no perecedero? Pues tiene que ver en este caso con sus características físico-químicas y biológicas. Y normalmente los alimentos perecederos son alimentos húmedos, son alimentos que tienen una alta cantidad de proteína, comparado con un alimento no perecedero. Los alimentos no perecederos normalmente son alimentos secos y aquí juega un papel muy importante la humedad. La humedad hace que los alimentos sean o no perecederos y de allí que necesite unas condiciones especiales para su almacenamiento, conservación, transporte y expendio. Miremos aquí en esta imagen algunos alimentos perecederos. Encontramos carnes, jugos, pescados, las frutas, por su alto contenido de humedad y nutrientes. En este caso, estos alimentos necesitan unas condiciones especiales de almacenamiento, diferente a un alimento no perecedero, como por ejemplo los granos o los cereales. Son alimentos secos, no necesitan una condición especial de refrigeración o congelación, pueden estar a temperatura ambiente y eso hace que sean considerados como no perecederos. Encontramos también unos conceptos importantes con respecto a aquellos alimentos de mayor riesgo en salud pública. Aquellos alimentos se considera que pueden contener microorganismos patógenos y favorecer el crecimiento de toxinas o el crecimiento de esos microorganismos patógenos. Normalmente los de mayor riesgo en salud pública encontramos un ejemplo de ellos acá, los productos lácteos. También podríamos hablar de carnes, pollo, todos estos productos de origen animal pues se consideran como alimentos de mayor riesgo en salud pública. Alimentos de riesgo medio en salud pública pueden contener microorganismos patógenos, pero normalmente no favorece su crecimiento como sí lo hace el alimento de mayor riesgo. El alimento de mayor riesgo sí favorece el crecimiento de los microorganismos, en este caso no favorece su crecimiento, pero pues digamos que hay que tener también mucho cuidado con este tipo de alimentos. Aquí podríamos encontrar entonces estos granos cereales que pues en algún momento podrían contener microorganismos, pero no favorecerían su crecimiento, así que pues no sería tan peligroso, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado. Y los alimentos de menor riesgo en salud pública son aquellos que tienen poca probabilidad de contener microorganismos y normalmente pues no favorecen el crecimiento de los microorganismos allí por las características del alimento. Almidón y fécula podrían ser considerados entonces como algunos de los ejemplos. Difícilmente podríamos encontrar aquí entonces presencia de microorganismos. Finalmente encontramos las bebidas, que también entonces debemos de hablar de ellas. Las bebidas son esenciales para el cuerpo, nuestro cuerpo necesita agua y las bebidas pues podemos encontrarlas en los jugos, en el té, el café, chocolate, bebidas gaseosas. Todos estos productos pues son importantes para el cuerpo y también hay que tener en cuenta que pues si son mal manipulados se podrían contaminar y podrían generar enfermedades en los consumidores. De esta manera entonces hemos conocido algunos conceptos y a continuación los invitamos para que participen en un juego de memoria donde podremos apropiar más conocimientos sobre el tema.
encontrarán el título y la definición de los conceptos básicos que hemos manejado. Sigamos entonces en nuestro curso de manipulación de alimentos y bebidas, adquiriendo todo el conocimiento que necesitamos. Continuemos.